Empezar la charla del Cazul hoy, y como es un libro de ciencia ficción, también esta entrevista puede ser de ciencia ficción, así que vamos a bienvenir a los dos, a Omar Nieto, el gran escritor de Moctezuma, y a su editor Edgar Kraus de HarperCollins. Y me gustaría mucho que tú, Edgar Kraus, presentes a Omar y presentes este libro, que me parece que es uno de los libros del año. Muchas gracias, querida Mónica, querido Omar. Me da mucho gusto estar en esta conversación con ustedes, y bueno, pues además estoy muy orgulloso y muy contento de ser el editor de este gran libro escrito por Omar Nieto, publicado por HarperCollins México, que es la orgullosa casa editorial de esta ucronía, de esta novela, como no hay otra en la literatura mexicana, y quizá he sido un poco machacón con eso, pero no me canso de decirlo, que esta audaz novela que ha escrito Omar Nieto no tiene un símil en la literatura mexicana, no solamente por su temática, sino por su calidad, su contenido, su propuesta estética, su calidad literaria. Y bueno, Omar Nieto es un escritor mexicano. Él nació en Puebla, entonces, bueno, pues está acostumbrado a volcanes, tempestades, a terremotos, y vive en una zona histórica, además fundamental y fundacional para nuestro país. Y en esta novela, Omar además enlaza sus cualidades narrativas a otras que ya tenía antes. Él escribía otro tipo de historias. Él fue finalista, por ejemplo, de un premio literario muy importante por una novela, un thriller que se llama Las mujeres matan mejor. Cuando yo la leí y Omar me la regaló, y es una dedicatoria además muy generosa, pues bueno, me quedé muy impresionado por la forma en que él escribe, por la que él cuenta. Además de esto, Omar es doctor en literatura y se especializa en una materia que además también no es que sea muy común en las letras mexicanas, que es la literatura fantástica. Él escribe, además académico, un libro que se llama Teoría General de lo Fantástico, donde él expone con una metodología aplicable en términos académicos y en términos analíticos, ¿qué considera él como lo fantástico? Y hace una revisión histórica, hace una revisión temática, hace un paseo por obras, por autores, y bueno, donde demuestra su capacidad analítica, pero por si esto fuera poco, también escribe cuentos. Entonces, bueno, aplicando su teoría, ha escrito pues una serie de cuentos con temática fantástica, cuyos personajes y protagonistas, además de que son ficticios y literarios, son históricos. Entonces ahí, por ejemplo, nada más les voy a dar una probadita para que también compren ese libro. Omar nos cuenta la historia del doctor Alzheimer, que murió, por cierto, de Alzheimer. Entonces, bueno, pues él nos cuenta, en esta fisiología del olvido, así se llama su libro de cuentos, toda esta serie de personajes, de historias, algunas electrizantes y bueno, descabelladas, que son apasionantes. Y bueno, pues este es nuestro autor. Yo soy Edgar Kraus. Muchísimas gracias, Omar, querido. Bueno, vamos a empezar la charla con la Casa Universitaria del Libro, con el Cazul, que dirige hace muy poco Guadalupe Alonso y que está abriendo las puertas. Pensaba yo, bueno, a lo mejor le podría haber dicho, Omar, que fuera presencial, pero no, estás en Puebla, y ahora me parece que además estás un poco desdibujado en el tema de la cámara. Y me resulta sumamente cómico esta cosa de hablar precisamente de una novela ucrónica, una novela de ciencia ficción para atrás, y que hubiera cambiado todo nuestro pasado, digamos, ¿no? El secreto de Moctezuma es también el secreto tuyo, Omar Nieto, y vamos a hablar precisamente de ese secreto, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Mónica, por esta charla. Muchas gracias a la Universitaria del Libro de la UNAM. Muy contento de poder platicar con ustedes y saludar de nueva cuenta a Edgar, que fue el editor de esta novela y que
que también hizo un trabajo de convencimiento arduo para que la pudiera terminar. Nos pasamos bastante tiempo platicando de esta posibilidad y finalmente se concretó. Pues sí, se trata de una novela ucrónica, como ya decía Mónica. La ciencia ficción tiene así como varias vertientes, el cyberpunk, etcétera, muchas las novelas ucrónicas que hay, pero estoy muy contento de haber hecho quizá la única novela ucrónica que hay en México, tomando en cuenta que sí hay un antecedente, un cuento de Hugo Chavarría y alguna mención en una conferencia de Octavio Paz, pero nadie se había aventado una cosa semejante y bueno, creo que sí fue un poco aventurado en hacerla y creo que también es la primera novela ucrónica sobre la conquista en Latinoamérica hecha por un latinoamericano. Pero finalmente aquí está y estoy abierto a tus preguntas, querida Mónica. Sí, y vamos también a preguntarle a Edgar, ya que está aquí. En principio, Edgar, ¿cómo te llegó esta novela? ¿Qué pensaste, no? ¿Qué pensaste cuando la leíste? Como lo adelantaba Omar, pues bueno, fue un largo plan de trabajo en el cual estuvimos fabulando, Omar como talento literario, como talento creativo y yo como editor, cómo podíamos contar esta historia. Y bueno, pues el resultado es esta obra, que bueno, Omar además, él no siempre lo menciona, pero se desveló noche tras noche, además a punto de ser papá y luego ya siendo papá del pequeño Santi. Pues bueno, la verdad es que el pobre Omar, además de sus clases que da en la Ibero y en otras universidades, trabajando en esta novela a las 5 de la mañana y luego a las 6 preparándose para irse a dar cursos. Pues bueno, la verdad es que le quiero reconocer pues este sacrificio, este esfuerzo que hizo por terminar la novela, además de una forma redonda, de una forma completa. Él ya lo contará primera mano, pero se leyó todos los libros posibles sobre la conquista de México, a todos los cronistas de Indias, a todos los historiadores de la conquista, y nos presentó una visión sólida desde el punto de vista histórico y sólida desde el punto de vista literario. Ella contará sus secretos como mago, a ver qué tanto nos cuenta acerca de esto. Pero bueno, estoy muy contento por haber tenido la oportunidad de leer el trabajo de Omar y de comentarlo, y bueno, de que tuviéramos este gran libro ahora a la circulación. Hablando precisamente de México, de la conquista y de todo lo que está ahora en discusión, digamos, puesto incluso por el propio presidente, ¿cómo seríamos nosotros los mexicanos, los latinoamericanos, si se hubiera cumplido tu predicción para atrás, ¿no? Es increíble porque tú haces una novela distópica, pero para el pasado, ¿no? Eso es genial. Sí, fíjate que me han preguntado mucho esto y yo creo que hubiera cambiado la relación de fuerzas simbólicas, culturales. El tener una guerra ganada de conquista, una resistencia militar consolidada, habría impuesto otro tipo de condiciones a la inevitable choque de dos culturas que eran muy poderosas, ¿no? Lo mismo lo sucedido en Perú, en los Andes, con la llegada de los españoles a toda la zona sudamericana. Creo que los siguientes siglos habríamos podido negociar mejor nuestra libertad y en la actualidad la explicación de nosotros mismos, nuestra identidad, estaría explicada de otra manera, es decir, no seríamos los eternos vencidos, sino los posibles vencedores y los posibles delineadores de nuestro futuro con relación a otras potencias del mundo, ¿no? Ya no podríamos escudarnos en que siempre fuimos los vencidos, los aplastados, los oprimidos, sino sabríamos que también habríamos plantado guerra, y habríamos combatido con muchísimas bajas del otro lado, lo cual no sucedió así, ¿no? El que hayamos sido naciones
aplastadas militarmente, sojuzgadas, incluso esclavizadas, y que se les haya impuesto una religión y una lengua distinta, habría tenido otra correlación de fuerzas. Lo más cercano que yo me puedo imaginar es lo que sucede en las actuales zonas indígenas de México, que han resistido este embate cultural, no solamente español, sino de cualquier otras amenazas que hubo de invasión, pues la gringa, la francesa, la simple transculturalización norteamericana, que es tan poderosa, ¿no? Y que en zonas como la zona maya, como los mixtecas, como los zapotecas, como los tarahumaras, como los yaquis, los mayos, etcétera, siguen conservando sus lenguas, sus tradiciones, no se habla de Chiapas, ¿no? Y siguen conservando con mucho sacrificio sus cosmovisiones, que es lo que a mí más me impacta, ¿no? Siguen viendo, uno puede ir a la región de San Juan Chamula y es impresionante ver cómo han conservado después de 500 años mucha de esa visión del más allá, de la eternidad de sus ancestros, aunque mucho de eso ya también hay mucho sincretismo, pero en cierta medida está muy viva la tradición de los milenios, de los siglos anteriores indígenas. Y incluso nosotros mismos, como mexicanos, seguimos comiendo tortilla, comemos atole, seguimos yendo a las zonas arqueológicas, sabemos que debajo de la Catedral de México están los grandes palacios mexicanos, y yo creo que incluso los nombres de nuestros hijos y los nombres de nuestras ciudades siguen teniendo ese pasado indígena que es un presente, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, cuando me preguntan cómo sería como ahora, solo que quizá la, 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 la raíz cultural indígena tendría una fuerza todavía mayor que la que tiene actualmente. Una de las cosas que he estado viendo después de leer tu libro es que hay cierta ucronía por parte de mucha gente que cree fundamentalmente en lo mexicano, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de Claudio Poblete, una persona que maneja la culinaria mexicana y dice, ¿por qué no ponemos los ingredientes que están que son mexicanos y que son muchísimo más ricos que los ingredientes que nos vienen de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces se me ocurre, ¿por qué no usamos el pápalo? ¿Por qué no usamos un montón de cosas? Y he estado yendo, por ejemplo, a comer, y la nueva variante de la comida mexicana es recuperar todo eso, ¿no? Claro, el huitlacoche, que es tan Sí. mexicano, ¿no? Podemos mencionar una gran cantidad de los acosiles, todo esta huevecillos de de pescado y de insectos que recuperaban la nata del gran lago, que era un enorme alimento delicioso. Pues todavía hay lugares donde te lo hacen con tamal, ¿no? Lo meten dentro de un tamal. Yo Qué rico. nací, y bueno, crecí en Cholula, y ese mercado Cholula, que es como el segundo más grande de todo Mesoamérica, o tal vez el más grande, no tengo claro si después de Tlatelolco o antes de Tlatelolco, tenían estas comidas indígenas totalmente vivas. El propio chocolate era mucho. Te hablo de que en esa región se come más un frijol que es un poco más grueso que el frijol criollo común y corriente, y una variedad enorme de hierbas que incluso mencionaste el papa, lo que es muy poblano, ¿no? Se ponen las semitas ahí. Entonces, te podríamos mencionar un montón de cosas que para mí siempre la cultura mexicana, mesoamericana, estuvo viva, quizá porque pues yo nací y viendo la pirámide a unas cuantas calles de mi casa, viendo pedazos de rostros indígenas labrados en barro a escasos 5 o 10 centímetros del piso de mi casa. Todas esas cosas
me hacían sentir que lo mexicano estaba vivo. Mis compañeros de la primaria se apellidaban Cuautle, y tenían apellidos indígenas. La otra mitad tenía apellidos italianos, porque está muy cerca de Chilo. Yo era así como el único que tenía un apellido medio español, ¿no? Nieto es totalmente español. Y vaya, o sea, creo que eso, también el haber sido del centro de la República, hizo que desde muy niño yo mirara esta cultura como una cultura viva. Ahora, una de las cosas que también marcas con respecto al libro es la unidad lingüística. Yo crecí y todos hemos crecido con esa cosa de que, bueno, se llevaron todo el oro, pero nos dejaron el oro español. Y amo, por supuesto, la lengua española porque es la única que sé. Escribo con esa porque es lo único que conozco, pero no sé si se llevaron todo el oro y nos dejaron todo el oro, porque aplastaron todas las otras lenguas, ¿verdad? Sí, yo creo que más bien en el siglo XX, XXI, ha habido una recuperación de estas lenguas, Sí. ¿no? Hay programas de gobierno para recuperarlas. Ahora está muy bien visto socialmente proteger y adquirir toda esa cultura. Simplemente está de moda ir a un temazcal, ¿no? Para darse un baño de hierbas a la azteca. Pero yo incluso recuerdo que en los años 80, 70, que es cuando yo era un niño, toda esa cultura indígena seguía siendo marginal, ¿no? Seguía Claro. siendo lo otro, ¿no? Entonces, ahora me alegro que después de 30, 40 años lo estemos recuperando y hay intentos de gobiernos de llamar a las calles como eran originalmente y como un revival, lo cual me parece muy bueno. También tiene mucho que ver los estudios postcoloniales que intentan, eh, digamos, dejar de escribirnos con claves europeas y reconocer más nuestras raíces. Por supuesto, eso también va a ser mediado con nuestra visión judio-cristiana que tenemos latinoamericana y con el español que llevamos 500 años hablándolo, pero creo que empieza a haber ese reconocimiento del pasado original, ¿no? Y me parece perfecto porque en un contexto del siglo XXI donde las grandes potencias como China, como Rusia, como Francia, Inglaterra recurren a sus propios símbolos, nosotros los latinoamericanos tenemos que voltear a ver los nuestros, sin duda. Esta ucronía que me gustaría mucho que contara, sin hacer spoiler exactamente de qué consiste, tiene también como cierto deseo de venganza, esta cosa de matar a Cortés y de hacerlo víctima. ¿Cómo es el Yo, secreto del yo no lo hice, moctezuma? yo no lo hice con un afán de venganza, pero sí de equilibrio de fuerzas, ¿no? Es como el intento de tener, de juntar lo nuestro después de la batalla, ¿no? Lo que hice para lograr esta mirada mucho más indígena es dejar la revisión de las fuentes cortesianas hasta el último. O sea, habré leído no sé cuántos libros, todos los posibles, sobre códices, sobre la recuperación de las nuevas tiras de Tlaxcala, el códice mendocino, el códice Chimalpopoca, etcétera. Todos esos códices que estuvieron disgregados y que han sido recuperados en un estudio más minucioso. Incluso la figura de Texcatlipoca, que es central en la novela, responde a un estudio que publicó el Fondo de Cultura Económica hace no mucho sobre la figura de Tezcatlipoca también estaba en otras de las culturas mesoamericanas, mixtecas, había una figura muy cercana con los purépechas, etcétera. Digamos que todos esos trabajos de recuperación a partir de lo que ha propuso Miguel León Portilla, me sirvieron a mí para ahondar en las fuentes indígenas, que, que, son, que son, si no son demasiadas, son algunas, y son poco valoradas a la hora de escribir ficción, digamos, ¿no? Está ahí la crónica de Tesosomoc, está eh,
el, la misma historia de Michoacán, la historia de las cosas de Yucatán, están todos los trabajos de los frailes, ¿no? Que entrevistaron directamente a los sobrevivientes, y todo eso hizo que yo, digamos, me fuera quitando esa mirada histórica españolizada de que cuando llegaron se les vio como si fueran unos dioses, ¿no? Al principio estuvo la posibilidad, pero rápidamente al ver que venían por tierras, por oro, por mujeres, violaban y arrasaban pueblos y ciudades, se les empezó a ver como bárbaros, ¿no? Eso es algo que no se dice, pero los indígenas les empezaron a apodar bárbaros. Simplemente este detalle que te digo cambia la postura que al menos en mi novela tiene el narrador, que es un sobreviviente de esto, que es ni más ni menos que Cuitláhuac. Digo, para no spoilear, ¿no? El gran secreto de Moctezuma es su hermano Cuitláhuac en esta novela. Y yo quería ahondar por ahí, ir desde la ficción, desde la ciencia ficción, desde la ucronía y desde lo fantástico, si me permites el término, ponerme en esos zapatos de un sobreviviente de algo tan brutal y extraño que fuera en la avenida de seres totalmente sin ningún tipo de referencia, algo así como si hoy los alienígenas y los extraterrestres nos invadieran y no tuviéramos ni idea de qué son, cuáles son sus armas, el poder letal de sus estrategias militares. Sería algo muy parecido a que pasara algo así, ¿no? De ahí se liga esta ucronía con la ciencia ficción, ¿no? Sí, la ficción produce sueños, ¿no? Y en ese sentido, lo que tú sentiste al escribirlo, también lo transmites al lector. Uno cuando termina, piensa, uy, si hubiéramos vencido, ¿no? ¿Cómo ha sido, Edgar, y cómo ha sido, Omar, la salida de este libro? ¿Qué ha dicho la gente, ¿no? Este secreto de Moctezuma. Pues estamos muy agradecidos y muy contentos con la respuesta que ha tenido por parte de las librerías. Lo han exhibido muy bien en todas las principales librerías del país. Lo han puesto en muy buena vista, los libreros están contentos, lo exhiben en sus novedades. Quizá algunos tengan la duda de si ponerlo en ciencia ficción, en novela histórica, Claro. en historia, en novela contemporánea, o en temas indígenas, pero finalmente lo tienen en las librerías y también ha recibido muy buenos comentarios de parte de la crítica literaria. Ha recibido comentarios muy elogiosos de parte de la prensa. Omar ha estado para arriba y para abajo con medios de comunicación, con entrevistas, con reportajes, le han hecho bastantes reseñas y comentarios, y en la editorial también están contentos. Les quiero contar también que este libro lo mandamos a algunos medios de España, no les voy a decir cuáles, pero no lo recibieron con mucho entusiasmo. Sabemos que bueno, de parte de una buena parte de la gente de España, pues, tienen una visión, pues quizá un poco, digamos, lítica de las cosas, o sea, de piedra, y piensan que ellos trajeron la civilización, el idioma, el progreso, claro, y las máquinas y los puercos y los caballos y muchas otras cosas. Sí. Y lo siguen trayendo todavía, siguen pensando eso. Sí, no les dio mucho gusto leer esta historia, pero eso quiere decir que es una gran novela, que es una gran historia en la cual, pues bueno, Omar lo plantea de una forma pues muy hábil, en la cual, bueno, podríamos leer ahí a Moctezuma como una especie de Maquiavelo mesoamericano, de un Maquiavelo indígena, que hace alianzas, que es un mago de la política, que entiende muy bien cómo funcionan las alianzas con tus enemigos para derrotar a un enemigo todavía más grande, que en este caso pues eran los invasores españoles, y bueno, pues ha generado controversia, ha generado sorpresa, ha generado gusto. Grandes escritores mexicanos la han elogiado también, no sé, Pedro Ángel Palou, Benito Taibo, muchos otros que han dicho cosas muy, muy elogiosas sobre esta novela, lo cual, bueno, pues además
nos hace sentir mucha felicidad, la verdad, como casa editorial y bueno, pues por tener a Omar con nosotros. ¿Y tú, Omar, qué dices? ¿Es Maquiavelo, Montezuma? Bueno, sí, posiblemente sí, sin duda, ¿no? Y no sé con quién comparar a Cuitláhuac, algo así como un Rommel o una cosa así, ¿no? No sé con quién compararlo, pero sí podría estar con los grandes generales de la antigüedad, sin duda. Él rechazó el primer embate de Cortés y causó esto de la famosa Noche Triste, donde Cortés tuvo que salir huyendo del lago de México por el norte, ¿no? Por allá por Otumba, y por poco lo termina, ¿no? Allá en un cerro de Otumba. Si lo hubiera matado en ese cerro de Otumba, también la conquista sería absolutamente otra, ¿no? Bueno, eso no lo saben mucho los españoles, que no leen tampoco bien a Bernal Díaz del Castillo. Bernal lo cuenta perfectamente. Incluso yo en la novela pongo a una heroína española, María Estrada, la única soldado española que Cortés pues, la tenía en un alto grado y que era su amiga. Y eso me preguntan, ¿de dónde sacaste eso, no? Está en Bernal Díaz del Castillo. También está en Bernal que Cortés no fue recibido muy bien en la corte de España porque él quería que le reconocieran ser el gran gobernador de la Nueva España y le dieron un marquesado en Oaxaca y chiquito, como diciendo, pues confórmate, mano, de que te damos algo porque tú no tienes sangre noble, ¿no? Eso es también comprender que hace 500 años era otro mundo, ¿no? Era un mundo feudal con otros valores y otros principios, y todo estaba en guerra. Además, si fuera poco, la propia España estaba totalmente en guerra, y no se llamaba España, por supuesto. Que creo que los españoles, no sabía esto que dice Edgar, ¿no? De cierta reacción adversa que han tenido, me lo imaginaba, me lo temía, pero yo creo que también hay otro tipo de españoles muy progresistas, muy con ganas de revisar su propia historia con respecto a Latinoamérica, y que posiblemente este libro les sirva como deconstrucción de este discurso tan arraigado, ¿no? Que ellos tienen como explicación como de padres de Latinoamérica. Pues estos sentidos lo son, pero finalmente Latinoamérica es mucho más que hablar español, muchísimo más que eso, ¿no? Es muchísimo más. Culturalmente somos un continente complejo y muy heterogéneo y con raíces muchos más antiguas que la propia conquista, que eso es algo que yo quise dejar muy plasmado en la novela, ¿no? Toda esta cosmovisión de dioses, este panteón de dioses y la propia genealogía de reyes que se remontaba a 700 años antes de la llegada de los españoles, te habla de una historia que tampoco ha sido contada, ¿no? Esa historia de los reinados previos a la conquista de México y del Perú, por ejemplo, también hacen falta ser explorados, ¿no? Y pues hablaría de que México, Perú, toda Latinoamérica tuvieron una historia esplendorosa antes de la llegada de los castellanos. ¿Qué cambió en ti como escritora haber escrito esta novela, Omar? Wow, creo que mis límites para imaginar cosas se ampliaron. Justamente me di cuenta que conocemos muy poco de nosotros mismos y de las posibilidades de nosotros mismos. Era una locura, yo quería seguir leyendo hasta el infinito y releer todo ese mundo esplendoroso indígena. Y cuando digo esplendoroso, no quiero sonar ni patriotero, ni nacionalista, ni indigenista, ni nada de eso. O sea, era otro mundo, un mundo que colapsó por completo. Y insisto, es como si hubiera sido otro periodo de la humanidad, con una visión nada occidental, cero occidental. Quería preguntarte, Edgar,
si estos temas mexicanos constituyen un poco tu categoría de editor, teniendo en cuenta de que estamos en HarperCollins, que es una filial, digamos, mexicana de una editorial estadounidense, y que pareciera ser que de todas maneras hay muchas cosas muy mexicanas en esta editorial. Entonces, ¿qué pensamos de eso? Fíjate que tú lo acabas de mencionar, Mónica. HarperCollins es México, es parte de una familia muy grande que bueno, pues está presente en 19 países. Publicamos libros en muchos idiomas, en japonés, en holandés, en portugués, en italiano, en alemán, en inglés, por supuesto, y desde luego en español, como lo estamos viendo ahora. Y cada oficina de HarperCollins a lo largo del mundo comparte publicaciones con otras casas y al mismo tiempo tiene su propio programa editorial. Con respecto a lo que hacemos aquí en HarperCollins México, está la tarea de construir un catálogo editorial con autores mexicanos y también internacionales, con libros de alta calidad en su contenido y en su hechura, contratados desde México. Y en este caso, en el Juego Secreto de Moctezuma, es una apuesta muy interesante para nosotros y muy importante, porque no habíamos publicado un libro así. Para empezar, no existía. Y estamos muy contentos de que Omar publique este libro con nosotros, no solamente porque él ha publicado en otras casas editoriales, tanto institucionales como privadas, y porque, como he dicho, no hay una novela ni siquiera parecida en la temática y en el tratamiento. Sabemos que hay una corriente de ciencia ficción muy vigorosa en México, que están escribiendo obras muy interesantes, por ejemplo, sobre temas distópicos o sobre temas utópicos o muchos otros, pero ninguna ucrónica. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues sí, me quiero aventar el comercial de que estamos innovando en temáticas, escritores de alto voltaje literario. Ahora, Bueno, pues la innovación, sí, la innovación, le pregunto a los dos, también tiene que ver un poco con que esta editorial no pertenece a España, digamos, ¿no? No sé cómo hubiera sido claro, presentar esto en Anagrama, en Penguin House, en Planeta, digamos, teniendo precisamente esta visión tan española, ¿no? ¿No piensas eso más? Sí, yo creo que ni siquiera hubiera sido publicada por Ajá. todo lo que hemos estado mencionando, esta resistencia. Incluso debo decir que también sentí al principio una cierta resistencia mexicana al respecto, de ciertos sectores muy conservadores, como que no aceptan una mirada indígena de las cosas, ¿no? Y bueno, la salida era esa. Por eso a mí, cuando me propuso Edgar publicarla en HarperCollins, dije, es que este es el momento ideal para publicar algo así, donde no hay una reticencia cultural editorial, pues porque la Harper es la editorial más importante de Estados Unidos, y porque en algún momento eventualmente podría llegar también ese gran mercado de mexicanos en Estados Unidos que buscan en el origen de nuestra identidad la forma en la cual continuar allá, ¿no? Entonces me interesó mucho la propuesta, ¿no? Esa posibilidad del retorno a Aztlán, de alguna forma se da literariamente también, y esa era un poco la intención. Omar, esta es la última pregunta, ya llegamos a nuestro límite de tiempo. Lo que quería preguntarte es, ¿cómo te sientes ahora después de esta novela que ha sido muy exitosa, con otra novela, o vas a escribir cuentos? ¿Qué es lo que te pasa ahora como escritor, digamos? Es un reto importante, porque yo no tengo mantener este trabajo sobre la historia de México. No me es propio, ¿no? Yo, digamos, relacionado con la ciencia ficción, también con los temas de la violencia, de la identidad mexicana. Entonces yo creo que justo en estos momentos estamos hablando con Edgar de un nuevo proyecto, y me gustaría algo
me voy a spoilear, pero tal vez una novela posapocalíptica desde México, ¿no? Que creo que también nunca se ha intentado o se ha intentado poco. O sea, ¿cómo sería el posapocalipsis desde México? Eso me encantaría poder desarrollarlo y bueno, pues ya espero poder lograrlo, porque una cosa es quererlo y otra cosa es lograrlo. Bueno, Juan Villoro dice que vivimos en el post-apocalipsis, lo que pasa que no, los mexicanos no se han enterado de que ha pasado por aquí el apocalipsis. Muchísimas gracias, Omar Nieto, felicidades por la novela, muchísimas gracias, Edgar, por ayudarnos a presentar, y bueno, vamos a seguir en las charlas Cazul. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Gracias a ti, a la audiencia y a Cazul, y a Omar Nieto, por supuesto.